Empiezo a grabar. Buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 1 del tercer bloque. Hoy damos inicio al tercer bloque oficialmente. No sé si en algún momento el profe Néstor les habrá pasado la información de que vamos a empezar a trabajar con Google Meet. Si ya se las pasó, la siguiente clase va a ser en Google Meet, ¿sí? Espero que ya les hayan dado sus correos para que ya los hayan habilitado para que el día miércoles no tengan ningún inconveniente para ingresar, ¿sí? Si no se los ha Profe, ¿y por qué ahora dado, están ahí? ¿cómo? ¿Por qué están haciendo ahora las clases ahí? Bueno, quieren empezar a hacer. Una, porque consume menos internet, ¿sí? Y es para que no tengan excusa de tener su cámara apagada. Ups, ahí sí la van a tener que tener encendida, tanto ustedes como yo. Número dos, es un poquito más fácil para los maestros poder crear las clases, ¿sí? Porque cuando creamos por Zoom, pues le damos un montón de vueltas para llegar al punto donde estamos ahorita, ¿sí? Y hay muchas más herramientas para poder dar la clase, ¿sí? Entonces, por eso, simplemente por eso, ¿sí? Y se va a probar, claro, se está probando esta semana, por eso les digo que el día miércoles va a ser por Google Meet, entonces, si ya les dieron su correo, espero que lo tengan habilitado porque si no, no van a poder ingresar a mi clase. Tiene que ser con el correo institucional del colegio. Se los digo así para que no tengamos ningún inconveniente ese día para cuando tengan que ingresar. Entonces, sin más, pues vamos a empezar con el estudio dirigido número 1. Todo este bloque vamos a trabajar lo que son perspectivas. Y yo sé que ahorita a muchos les dio en el hígado trabajar perspectivas porque como que no tenemos la habilidad, pero para eso es la clase, para irlos guiando. De igual forma que el bloque anterior, yo voy a trabajar en Paint por hoy, ¿sí? Esta es la ventaja también de Google Meet, que tiene sus propias pizarras. No tengo que usar utilizando otra cosa más que la propia pizarra. Y la pizarra se queda guardada automáticamente para que ustedes la puedan revisar o echarle un vistazo por si ustedes tienen alguna duda. Aparte de la grabación, pues quedan las pizarras grabadas. Y ahí sí se guarda todo, el chat y todo automáticamente, entonces todo queda solo para que ustedes lo puedan revisar. Entonces ahí es un poquito más completo el guardar toda la clase en sí, porque a veces escribimos en el chat, pero el chat no queda guardado. Eh, si yo no comparto pantalla en este caso, ustedes no verían lo que tienen que hacer, ¿sí? Y ahí automáticamente tiene su propia pizarra para poder trabajar. Entonces es un poquito más completo a la hora de poder trabajar en Google Meet. Entonces por eso les digo que vamos a utilizarlo esta semana a ver qué tal. Pues como les decía, vamos a trabajar perspectivas. Cuando yo me refiero a qué es una perspectiva, eh, pues regularmente se define como el arte de representar los objetos en la forma y en la disposición con que se aparecen a la vista. También se puede decir que es el conjunto de objetos que se visualizan desde un punto de vista o desde una posición que tengamos nosotros, que somos los espectadores. Regularmente o mediante esta técnica, los artistas o cualquier persona que la utilice proyecta una ilusión de un mundo tridimensional en una superficie de 2 dimensiones, ¿sí? O sea, plana. Eh, la perspectiva también nos ayuda a crear una sensación de profundidad y de espacio, ¿sí? También las técnicas fundamentales utilizadas para obtener perspectivas, pues regularmente son controlar la variación de los tamaños, ¿sí? U objetos que vamos a representar, algunos que vamos a superponer, o sea, colocar unos encima de otros y colocar y colocando los que están pintados en el terreno o en el dibujo que se representan.
ya sea más abajo, cuando están más cerca o cuando están más lejos, cuáles se ven más grandes. Y aunque ustedes piensen que se ve más grande o más pequeño, solo es la vista que están utilizando porque todo tiene el mismo tamaño regularmente. Cuando digamos un ejemplo, los árboles o los postes o los rieles de un tren, cuando los trabajamos en una perspectiva, regularmente cuando vamos hacia la profundidad, hacia el fondo del dibujo, se van haciendo más pequeños y no es que se reduzcan, lo único es que la distancia que nosotros simulamos dentro del dibujo hace que se vean más pequeños o los que tenemos más cerca más grandes. Eh, entonces, ¿a qué me refiero? Que la perspectiva es un sistema que nos permite representar 3 dimensiones sobre una superficie plana o de 2 dimensiones. Por lo tanto, es una simulación de lo que yo miro en la naturaleza y que me permite figurar el efecto de volumen de los objetos colocados y a su vez también el ambiente de una falsa eh, profundidad, ¿verdad? Eh, regularmente esta profundidad está basada en lo que capta nuestros ojos, ¿sí? Y en base a la disminución de tamaño de los objetos y el ángulo que tengamos de convergencia, o sea, donde se va a reunir todo, eh, por medio de las líneas que nosotros vamos a trazar, regularmente el objetivo de todo esto y la distancia siempre dependerá de la imagen que tengamos más o menos en profundidad, ¿sí? Esta sensación de profundidad es puramente una ilusión en un dibujo, pero forma parte de una técnica de composición muy importante que a ustedes les va a servir en algún momento que ustedes estén trabajando en algún plano. También la perspectiva es la estructura sobre la cual se apoya la forma de ver que tiene el hombre moderno, ¿sí? Y todo viene a partir del Renacimiento hacia acá, que es cuando se instala definitivamente en la obra plástica. ¿Qué elementos tiene una perspectiva? Tiene unos elementos súper básicos y súper esenciales que deben de tener. El primero es la línea de horizonte, ¿sí? Que es una línea imaginaria que marca la altura de los objetos a los ojos del espectador que seremos nosotros. Según queramos dibujar un objeto más arriba o más abajo, debemos variar su altura. Ese es el primer elemento. Como segundo elemento tenemos el punto de vista y este representa la situación o la posición del espectador a derecha o a izquierda respecto al modelo que nosotros vayamos a representar o al dibujo. Luego pues tenemos el punto principal, que es la proyección perpendicular del punto de vista, o sea, de nosotros, sobre el horizonte. Y es la distancia del punto de vista a la línea del horizonte. Esta se llama distancia visual. Ya cuando estemos haciendo el dibujo me van a entender un poquito mejor. Y por último, pues tenemos el punto de fuga, que son los puntos situados en la línea de horizonte donde convergen o se unen todas las líneas horizontales o paralelas entre sí. Sí que existe, sí existen en el modelo, pues porque claro, a veces hay dibujos en los cuales no tenemos eh, eh, estas líneas paralelas, ¿sí? Y voy a empezar a compartir Paint para irles indicando cómo está la situación, ¿sí? Regularmente cuando yo tengo, voy a dejar con este, eh, cuando yo tengo una línea de horizonte, es una línea horizontal que yo voy a simular
en el fondo de mi dibujo, ¿sí? Esta es mi línea de horizonte. Mi línea LH, línea de horizonte, o le colocan línea de horizonte, ¿sí? Y esa es la altura que yo quiero. Como expliqué anteriormente, dependiendo de la altura que yo quiera que tengan los objetos, puedo hacer esto más, puedo dejarla aquí o la puedo hacer más abajo o más arriba, dependiendo cuál sea la posición que yo tenga como observador. Luego, ¿sí? Tengo mi punto de fuga. Cuando yo me refiero a un punto de fuga, regularmente dibujamos un punto o simulamos un punto. Voy a hacer con otro color, esperando que se vea. Ejemplo aquí, y dibujo un punto o señalo un punto. Y este punto a mí me va a indicar punto de fuga. PF. Que todas las líneas tienen que salir de este punto, ¿sí? Regularmente se utiliza regla para hacer esto. Ojo con eso. Y de aquí me van a salir, o voy a indicar todas las líneas que van a llegar hasta ahí, que me van a simbolizar la profundidad de mi dibujo, o que le van a dar a la altura a los objetos que yo vaya a representar, ¿sí? Luego, pues tenemos el punto de vista del observador, que regularmente, lo voy a hacer con este, que donde coloquemos este punto de vista es hacia donde va a ir inclinada nuestro dibujo. Ejemplo, si yo coloco ese punto aquí, ejemplo, punto de vista, ¿sí? Que es el observador, que somos nosotros, quiere decir que todo va a venir hacia mí en aumento. Si yo me muevo hacia la derecha, ¿sí? Ejemplo, si yo coloco mi punto de vista de aquí, ejemplo, si yo me coloco aquí, quiere decir que todas las líneas tienen que salir hacia este lado donde yo pueda venir. Todas salen del mismo punto hacia donde yo estoy, para que yo pueda identificar lo que estoy haciendo. Y lo mismo si yo me muevo hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y me coloco en este lado, esto quiere decir que yo voy a estar ubicado aquí, punto, ahí era punto de vista, perdón, ¿sí? Aquí es punto de vista, no es punto de fuga, punto de vista, ¿sí? Y lo mismo, todas las líneas tendrían que salir para acá, de aquí para acá, si yo estoy aquí. Si yo estoy de frente, todas tienen que salir de aquí para acá. Y si yo estoy del lado derecho, todas salen de aquí para acá, donde yo pueda ver, ¿sí? E identificar dónde está el objeto o la parte central del dibujo. Todo lo que esté alrededor, pues por lógica, se irá adaptando a la posición en la que yo esté, ¿sí? Eh, el punto principal, ¿sí? Son todas las líneas horizontales que regularmente hacemos. Cuando yo estoy trabajando, y voy a borrar aquí, voy a borrar aquí. Voy a seleccionar todo y lo voy a borrar. Y voy a volver a hacer mi línea. Esta siendo mi línea de horizonte, ¿sí? El punto principal son todas las líneas perpendiculares que yo pueda tener, tanto verticales como horizontales, y que eso le va a dar la distancia visual a mi objeto. Ejemplo, si yo tengo mi punto de vista o mi punto de fuga aquí, y todas las líneas van a venir de aquí, pues el día que lo hagan con regla, es mucho más fácil.
¿sí? Quiere decir que mi punto de vista, quiere decir que todas las líneas verticales tendrán que ser verticales para que yo le pueda dar una mejor profundidad. Aquí saco otra para acá arriba y otra acá arriba. Y esto me va a indicar la altura, ¿sí? Esto me indica a mí la altura que va a tener mis objetos. Y cuando yo represente, digamos aquí, un árbol, entonces yo vengo aquí y vamos a hacer aquí un arbolito ahí mero, ¿sí? Y el árbol tiene que estar aquí, ¿ven? Ah, bueno, entonces más para acá. Aquí está el tronco y aquí saco el árbol, ¿sí? Luego me muevo para acá, y hago acá y aquí hago el otro árbol. Y todavía puedo hacer uno más pequeño acá, simulando que son los árboles. Entonces, si se dan cuenta, todas las líneas son verticales y lo único que a mí me va a servir este punto de vista es ver cuando estoy trabajando más que todo un punto de fuga, en este caso que yo tengo, que es una perspectiva frontal, que ya voy a explicar un poquito más adelante, es como las líneas horizontales y también, perdón, verticales y horizontales se deben de trabajar de la misma manera, ¿sí? Lo único que quiero es crear esta línea de convergencia o saliendo del mismo punto para darle el ancho y la altura que yo quiero. Ejemplo, si yo voy a trabajar aquí, 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 y así hasta llegar allá, ¿sí? Y se dan cuenta, pues se va reduciendo la distancia del ancho y de la distancia entre cada una de las líneas horizontales, ¿sí? Bueno, eso es a grandes rasgos lo que es una perspectiva. Ahora vamos a comenzar con los tipos de perspectiva. El primero que vamos a ver esta semana es la perspectiva frontal. Esta perspectiva cuenta con un único punto de fuga en lo que todo converge o todo se une. Es la forma de perspectiva más sencilla y la que se suele utilizar más, así como ahorita para dar ejemplo. Normalmente se utiliza para dibujar habitaciones, pasillos, paisajes, ¿sí? Y no necesariamente porque sea una perspectiva frontal o también llamada paralela, tiene que estar de frente. Es como les dije, dependiendo de dónde ustedes se posicionen, es como tiene que salir. Ejemplo. Lo primero que siempre tengo que dibujar yo en una perspectiva es mi línea de horizonte, ¿sí? Para indicar dónde voy a tener. Ay, pero. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi línea de horizonte, ¿sí? Esa jamás se les puede olvidar. Y dependiendo de dónde ustedes coloquen su punto de fuga, es como dónde vaya a estar ubicado eh, como observador. Y es como daba el ejemplo anterior. En este tipo de perspectiva frontal o paralela, regularmente se trabaja en el centro, ¿sí? Si yo quiero trabajar en el centro. Entonces quiere decir que yo estoy ubicado en la parte frontal o en la parte recta y voy a hacer una línea aquí más o menos más delgadita para que ustedes me entiendan. Yo voy imaginando que yo estoy aquí recto. Entonces yo tendría que estar aquí. Entonces punto de vista del observador, ¿sí? Y todo tiene que venir a mí cuando yo estoy en el centro. Ah, bueno. Entonces lo que vamos a hacer es simbolizar un cubo como en
ejemplo que les coloqué en la guía o en la planificación, en la guía de estudio, perdón. ¿Sí? Ah, bueno. Si este es mi punto de fuga, todo sale de ahí. ¿Sí o no? Ah, bueno. Entonces vengo yo y voy a hacer primero la parte de arriba de mi cubo. ¿Cómo lo haría? Trazo una línea para acá y trazo otra línea para acá. Ahí le estoy dando el ancho que quiero en la parte superior. Ah, bueno. Entonces ahora lo que tengo que hacer son las líneas para cerrar el cubo. Si se recordarán, como dije anteriormente, todas las líneas horizontales se trabajan horizontales, ¿sí? Igual, de igual forma en la línea, en la perspectiva de un punto de fuga. Entonces ahorita le voy a dar el ancho a mi dibujo o a mi cubo. Entonces voy a trazar mi dibujo. Voy a trazar una línea horizontal aquí y otra acá. Y cierro repasando esta parte de aquí. Ya puedo repasar las partes que indicarán cuál será la parte de arriba de mi cubo. Bueno, para hacer la parte frontal, también dije que las líneas verticales se trabajaban de forma vertical. Ah, bueno. Entonces lo único es que trazo una línea aquí y trazo otra línea aquí. ¿Sí? Y ya las puedo repasar. Las voy a repasar así para que las entiendan mejor. ¿Sí? Y nuevamente una línea horizontal aquí, donde toque y cierre mi cubo que voy a hacer. ¿Sí? Si yo quisiera ver la parte de adentro y saber cómo me quedaría adentro, ahí prácticamente ya tengo mi cubo. Con que lo coloree, ejemplo, lo pinte y prácticamente, digamos, se pinte aquí arriba. Y aquí ya hice una perspectiva frontal, miren. Porque ya tengo todo salido de un punto de fuga. Y de igual forma trabajé. Aquí no necesariamente que se vea la parte de adentro si estoy trabajando un cubo. Y como les digo, esta es la perspectiva más sencilla de trabajar. ¿Sí? Porque todo sale de un mismo punto. ¿Sí? Y esa es una perspectiva. ¿Sí? Y este mismo cubo, dependiendo de dónde yo me ubique, o sea, dónde esté yo ubicado, si yo me paso para acá, entonces mi punto de fuga solo lo muevo para un lado. O mi línea las muevo para el otro lado, dependiendo de qué lado esté. Pero mi punto de fuga regularmente se mantiene en el centro. ¿Ya? ¿Dudas o preguntas? ¿O hago otro ejemplo? Yo diría que otro ejemplo, profe. ¿Otro ejemplo? Ok. Bueno, voy a borrar este y voy a hacer un ejemplo un poquito más complicado. Vamos a volarnos esto. Bueno, lo mismo que dije anteriormente, o sea, siempre tomar en cuenta que lo primero, permita,
Siempre primero lo que debo de dibujar es mi línea de horizonte. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar mi línea de horizonte aquí. Ahí, espérame, el color no me gustó. Negro. Ah, va. ¿Sí? Esa es mi línea de horizonte. Y en base a esto yo voy a hacer mis dibujos. O voy a representar unos dibujos más grandes y unos dibujos más pequeños. ¿Sí? Y como les dije, eso se puede utilizar para habitaciones. Bueno, para yo poder identificar una habitación de mejor manera, hago lo siguiente. Coloco mi punto de fuga. Lo voy a colocar aquí. Solo para indicar. ¿Sí? Y todo va a salir de este punto. ¿Cómo? Si yo quiero dibujar una habitación, lo primero que yo debo de hacer para poderla representar de una mejor manera es trazar una línea hacia arriba y una línea hacia abajo. Y esto me va a indicar dónde está mi pared. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. ¿Sí? Ahora, regularmente, disculpen que me han salido algo torcidas, pero trataré de volverlas a hacer. Profe, ¿y Ujú. vamos a hacer algún dibujo o algo con la Sí, perspectiva? el miércoles sí. Ah, ok, ahorita lo está explicando. Sí, piripi. Hoy solo es explicación. Bueno, entonces ya tengo estas líneas, entonces lo que voy a hacer primero es trazar mi pared de fondo de donde todo va a salir. Entonces lo primero que hago aquí es trazar una línea vertical aquí, luego una horizontal, nuevamente otra vertical, ¿sí? Y aquí ahorita, ¿sí? Esto me tuvo que haber quedado aquí. Y en base a esto yo ya puedo dibujar todo lo que yo necesito dentro de mi cuarto. Ejemplo, voy a trazar dos líneas acá. Ay, espérame, vamos a ver. Y ejemplo, aquí hay un cuadro. Ah, bueno, entonces dibujo una línea vertical aquí y otra acá. Y ya la puedo repasar. Ejemplo, un poquito más grueso. Ah, bueno, aquí ya me salió un cuadro. De aquí yo tengo mi pared del fondo. Y aquí yo tengo la pared de arriba y la parte de abajo de la pared. Lo mismo aquí y acá. ¿Sí? Y ahora de este lado voy a hacer una ventana. Saco nuevamente una línea acá y una línea acá y trazo. Ah, bueno, entonces aquí iría vertical, vertical. Y como es una pared, una ventana, voy a simular que aquí está cuadrado. Y aquí tengo que sacar otra, ¿sí? Y ya lo puedo repasar. Ya cuando ustedes lo hagan con regla, pues ya se verá mucho mejor, ¿sí? Y ejemplo, si ustedes quisieran dibujar algo más aquí en el suelo, como el piso, también lo pueden hacer, ¿sí? Ejemplo, sacan de este punto siempre, sacan todas sus líneas inclinadas, no importará el grosor si ustedes quieren. Y lo único, ya después, trazan
sus líneas horizontales. La madurez, perdón. Bien. Y repasan sobre las líneas que identificarán su piso. Y ahí está una habitación, ¿verdad? Siempre todo salió de este punto de fuga y esta que es mi línea de horizonte. Ya después, si ustedes lo quieren pintar, pues ya vienen ustedes y lo pintan. Ejemplo, van a pintar la pared de verde. Pintan la pared de verde. Y del otro lado va a ir azul. Y ejemplo, la de fondo va a ir morado. Pintan todo el cuadro. Y si el piso va a ir amarillo, pintan su piso de amarillo. Siempre que resalten las líneas por lógica. ¿Sí? Y en el cuadro, si el cuadro solo era una mancha rosada, y ya está. Y la ventana pues no se pinta, ¿verdad? Ah, y el techo, si ustedes lo quieren pintar, pero regularmente el techo es blanco, entonces no lo pintan. Y ahí está otra forma de punto de, o perspectiva de un punto de fuga. Hoy sí, ¿dudas o preguntas? ¿No? Ok. Bueno, voy a pasar asistencia rapidito. Disculpen, pero sí necesitaba explicar bien la clase. Eduardo. Presente. Jonathan. Presente. Yesenia. Presente. Valesca. Presente. Sofía. Presente. Marena. Presente. Miguel. Presente. Jefferson. Carla. Ya vi. Manuel Alejandro. Presente, profe. Justin. Presente, profe. Abel. Presente, profe. Sara. Presente. José Manuel. Helen. Heidi. Presente. Shaylee. Presente. Dafne. Wilmer. Presente. Astrid. Presente. Diana. Presente. Diego. Presente. Solo rectificar. José Manuel. Y Jefferson. Bueno, chicos, eso sería todo. El día miércoles les compartiré la imagen que ustedes tienen que recrear. Que tengan un feliz inicio de semana, muy bendecido, lleno de éxitos y alegrías. Y recordarles que el próximo miércoles trabajaremos desde Google Meet. Por favor, si el profe Néstor no les ha dado sus correos, por favor comunicarse con él para que se los pase, para que puedan ingresar a la reunión. Feliz día, un fuerte abrazo, se cuidan. Adiós. Adiós. Adiós, profe, gracias.